Saludo, aquí está su programa, su entrega de defensa comunitaria. Nuestra prioridad, el agente. Muy buenas tardes para todos y todas. Y aquí otra entrega más de su programa, defensa comunitaria. Miren, compañeros y compañeras, nosotros no habíamos estado opinando ni saliendo al gol popular con relación al tema de la tragedia que pasó antes de Semana Santa en el Jet Set. ¿Por qué? Porque nosotros nos gusta hacer una comunicación, un ejercicio de responsabilidad. Entonces, ese tema estaba, o está todavía, pero estaba muy fresco en la parte investigativa y trabajando a ver qué pasó. Entonces, en virtud de respetar todo eso, nosotros no habíamos opinado con relación a ese tema. Pero ya las informaciones han ido rodando, han visto consecuencias, ya se está haciendo el peritaje, ya se sabe la cantidad definitiva de fallecidos y gente también que van a quedar con lesiones permanentes y otro que, gracias a Dios, no le pasó nada. Pero estábamos esperando todo eso para nosotros hablar de ese tema. Mire, ahora ha salido que el señor Antonio Espaillá hasta ha hecho entrevistas de lo que pasó ahí. Y de verdad, compañeros y compañeras, hay una responsabilidad civil en Espaillá por haber aglomerado tantas personas en ese lugar sin garantizarle la seguridad. Pero también ahora, después que han pasado todas las cosas y las investigaciones y los comentarios, se está tratando de desvirtuar su responsabilidad civil en el tema. E incluso en la entrevista que él tuvo como el momento de decir que nadie lo había supervisado, ni nadie hubiera ido a certificar o a ver cómo estaban la estructura ni nada de eso. Pero que la primera responsabilidad sobrecae en él. Porque si yo invito a una persona a mi casa y la persona no es del sector, pero tampoco está en su entorno, yo soy el que tengo que preocuparme por garantizarle la seguridad a esa persona. Pero también el Estado tiene una responsabilidad con esas personas, porque ya eso era un lugar, aunque es de inversión privada, pero ya era público, porque pasaban de 600 a 700 personas que habían ahí y había que garantizarle su seguridad. Pero no se respetaron los procedimientos, no se respetó el protocolo de eso, es tener un sello certificado por los bomberos, certificado por el COE y Interior y Policía. Todas esas instituciones que tenían que velar y garantizar el orden y la seguridad en ese lugar, fallaron. Entonces ahora nadie quiere dar la cara ni quiere responsabilizarse por las 231 vidas que se perdieron ahí y los ciento y pico de lesionados con lesiones graves que hay en ese lugar. Entonces, nosotros entendemos que cada quien tiene que hacer su ejercicio de responsabilidad. Nosotros los comunicadores, un ejercicio de responsabilidad, pero también el dueño de la discoteca, un ejercicio de responsabilidad. El Estado dominicano también tiene que asumir su ejercicio de responsabilidad. Y yo entiendo que al presidente Luis Rodolfo Abinader Corona no le conviene que este tema se marchite, que este tema no vaya y la consecuencia y se le dé el manejo que debe dársele y que las personas que tengan responsabilidad en eso que pasó asuman sus consecuencias y que tomen
es la medida necesaria que tenga que tomar en cuanto a eso. Entonces yo creo que el presidente no debe de dejar pasar este tema por alto. Oye, porque su gobierno, el gobierno de él, 2024-2028, va a quedar marcado para la historia como el gobierno que tuvo el accidente donde hubo involucrado más heridos y más muertos. En todos los siglos, siglo XXI, en todo siglo, pero sobre todo en el siglo XXI, va a quedar marcado como el peor gobierno en materia de seguridad en ese caso. Porque ese caso va a marcar su gobierno. Entonces, para él poder amortiguar un poco esa parte negativa de su gobierno, va a tener que tomar las decisiones trascendentales que se necesitan para que eso no le haga tanto daño en su imagen como presidente, que va a pasar a la historia con esa marca muy negativa para su gobierno. Entonces nosotros entendemos que se deben tomar medidas con las personas que no hicieron lo que debieron de hacer. Por ejemplo, el COI, Centro de Operaciones de Emergencia. Nosotros estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad y hablando la verdad, porque nadie le gusta que le digan la verdad, pero tampoco tienen las gallardías para decir la verdad como debe de ser. Se está reconociendo al COI generalmente por su gran labor, pero ¿para qué? ¿Para recoger muertos? ¿Para recoger fallecidos? No. Él se debió engrandecer cuando debió tomar la medida del lugar, porque así como el COI tiene la responsabilidad, el Centro de Operaciones de Emergencia, en actuar en momentos como esos, así también en la parte preventiva, el COI debió tomar, el Centro de Operaciones de Emergencia, la medida para que esa gente que estuvieran ahí reunidos, más de 500 personas, tuvieran garantía de seguridad, puerta de emergencia, cuánta hay, si el sábado anterior que ya había caído escombro y todo eso, y velar porque eso, si el lugar estaba, es decir, el espacio era suficiente para tantas personas, todo eso, todos esos protocolos, el COI, si ellos tenían una certificación avalada por el Interior y Policía y todo eso. Entonces, Faride también, Interior y Policía. Los vecinos que estaban en ese lugar, los vecinos, salieron después de la desgracia diciendo todo lo que ellos habían hecho para reclamarle a las autoridades de que cerraran ese lugar, que intervinieran, porque la bulla de los equipos que estaban arriba del techo, planta y todo eso, no le dejaban dormir. Pero eso no se le tomó en cuenta porque ahí estaban los poderosos. Entonces, no le hicieron caso a esas personas y mira lo que pasó. Pero Faride, Interior y Policía, en los barrios, en Navidad, en Semana Santa, se tomó ella atribuciones que incluso no les correspondían y hizo lo que tenía que hacer para preservar vida. Está bien, lo hizo en Semana Santa y para la tranquilidad de las personas en cuanto al ruido. Pero ¿y por qué ahí ella no aplicó esos mismos protocolos? ¿Por qué en ese lugar, cuando le llegaron esa denuncia de esos vecinos, sea por la vía que le llegaran, por qué no actuaron para prevenir las desgracias que hoy en día estamos lamentando? Entonces yo creo, señor presidente, yo creo que deben rodar cabeza aquí. Como le dije, no puede pasarse por alto esta situación tan grave, donde murieron 234, que todavía eso no se ha parado ahí, porque hay mucha gente que está en una condición reservada todavía en hospitales. Entonces necesitamos que el señor presidente, y él necesita, el pueblo dominicano necesita, pero el que más lo necesita traer un respiro, un aire a su gobierno, el presidente de la República. ¿Cómo? Tomando la decisión que deben de tomar con los órganos de control que tenían que tener la medida de control en ese lugar, las certificaciones para que esas personas estuvieran en ese lugar.
de manera segura. Entonces, si eso no se hizo, el presidente tiene que mandar una señal. El presidente lloró en el lugar. Lloró muy bien. Se identificó con la víctima. Había muchas personas que eran amigos de él en ese lugar. Sobre todo también su gobernadora de la provincia Montecristi murió en ese lugar, que es una persona cercana al presidente. Incluso se dice que por el llamado de esa gobernadora fue que se pudieron activar los mecanismos de respuesta más rápido. Entonces, todo eso, el presidente debe decir, sentarse y analizarse. Nosotros no damos orden al presidente, sino como dominicanos hacemos sugerencias. El presidente debe tomar medidas con todas esas instituciones que debieron procurar y trabajar para que no se diera ese evento que se dio ahí. No hay que condecorar a personas por recoger muertos. Está bien, es un gran trabajo de todos los socorristas de manera colectiva. Pero el jefe, el general Juan Manuel Méndez, que debió tener el control, cuando viene a ver, el general Juan Manuel Méndez, presidente del COR, ni sabía que esa fiesta se estaba dando en ese lugar. Cuando viene a ver, no tenía conocimiento de esa fiesta. Y él debería de haber tenido conocimiento de esa fiesta que te estaba dando en ese lugar. Porque no es posible que los mecanismos de respuesta se activen rápidamente porque se llamó al presidente. Y si no se había podido llamar al presidente, y si la gobernadora no había estado ahí y no había podido llamar al presidente, ¿qué pasa? El general Juan Manuel Méndez estaba durmiendo en su casa. E incluso cuando se dan eventos de tanta magnitud así, con tanta gente, porque puede pasar, eso fue el techo que se cayó, pero puede pasar el fuego, puede pasar un fuego, puede pasar un problema de intoxicación, pueden pasar pilas de situaciones que nada más no fuera el techo. Ahí debe de haber una unidad del 911 del COI, socorrista, montando un protocolo para una posible emergencia. Debió de estar en un lugar donde hay más de 600 personas. Todo eso son mecanismos que las personas que están en el lugar, en la posición, tienen que tomarlo en cuenta. Lo que pasa es que tenemos gente, funcionarios en los lugares, que no quieren estar ahí y que no tienen la visión para innovar en situaciones que benefician a la institución donde está. Porque recientemente hizo una entrevista el general Juan Manuel Méndez en un programa de televisión y dijo, yo no quiero estar en el COIA, yo me quiero ir. Se lo he dicho a Paliza, se lo he dicho. ¿Y cómo vamos a tener una persona en una institución tan importante y de tanta relevancia y que garantiza la seguridad de la persona que no quiere estar ahí? Ese señor inmediatamente dijo eso, debieron de destituirlo y mandarlo para su casa a descansar si él se quiere ir a descansar. Y poner a una persona que sí quiera estar ahí y quiera hacer las cosas que se necesitan ahí para preservar vida. 32 muertos en Semana Santa, una Semana Santa fría, sin mucho movimiento, sin mucho eso. Entonces hay que repensar la política de seguridad del Estado. Sobre todo de mantener a la persona en que cuando vaya a una playa, cuando vaya a un sitio, diga, mira, se están tomando la medida, yo me siento seguro. Y que yo pueda ir a cualquier sitio y que yo sienta que las autoridades y los empresarios responsables están tomando la medida para que mi familia y yo estemos en un lugar seguro. Entonces, si el señor Juan Manuel Méndez, el presidente, y él entiende que el presidente lo está obligando ahí, que renuncie también, que renuncie, que haga un ejercicio responsable, porque no es bueno que ya esté ahí sin el querer estar. Bueno, el presidente no lo quita, renuncie porque el presidente no lo va a obligar, pero es un sentido de responsabilidad colectiva que no se está dando en la República Dominicana. Nos vemos en el próximo corte. Ya ustedes saben.